Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a comenzar la serie de videos sobre los ciclos de refrigeración. Recuerda que cada vez que inicio un tema termodinámico, como por ejemplo los ciclos de Otto y Diesel que se utilizan en automóviles, los ciclos Rankine o Brayton que son ciclos de potencia para generar electricidad, siempre explico cómo funcionan cada uno de sus componentes de tal forma que te familiarices con el lenguaje que se estará utilizando en cada uno de esos temas y no resuelvas los ejercicios de termodinámica por resolverlos, sino que siempre sepas qué estás haciendo. Por tal razón, al inicio de cada uno de los ciclos explico los componentes de los equipos que estaremos analizando. Genial. Los ciclos de refrigeración son muy utilizados en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en las neveras que hay en nuestro hogar, en los aires acondicionados de los vehículos, en los aires acondicionados domésticos, es decir, los que se ubican en la habitación donde normalmente tomamos nuestro descanso. Pero ojo, exactamente el mismo principio también se aplica para calentar las casas, por ejemplo, en invierno, pero en este caso particular, el ciclo ya no es de refrigeración, tal como los que se visualizan en la parte superior, sino que toma el nombre de bomba de calor. Este ciclo es utilizado en un aparato cuyo nombre es una bomba de calor, porque justamente se va a aprovechar el calor que sale de nuestro ciclo para calentar nuestra casa. Pero veamos más de cerca cada uno de estos aparatos en cuanto a cómo lo vamos a representar en termodinámica. Observa, en termodinámica lo vamos a representar con este ciclo, donde se tiene un compresor, observes acá. El compresor siempre trabaja con la sustancia en forma gaseosa, es decir, con la sustancia en forma de vapor. ¿Pero de qué se encarga el compresor? El compresor se encargará de elevar la presión del refrigerante en estado de vapor y la temperatura de saturación de dicho vapor. Y ojo, la temperatura a la cual eleva el compresor nuestro vapor siempre se encontrará por encima de la temperatura ambiente. Entre los principales tipos de compresores tenemos los compresores alternativos, tal como que se visualiza justamente acá. Un compresor alternativo trabaja bajo el principio de un cilindro pistón. Acá se encuentra la sustancia gaseosa y el pistón, a través de un trabajo o potencia que se le entrega, comprime nuestro vapor, aumentando, repito, tanto la presión como la temperatura. Sin embargo, en otras aplicaciones es útil utilizar compresores rotativos, de tornillo, centrífugos e inclusive tipo scroll. En resumen, el compresor se encarga de elevar tanto la presión como la temperatura del vapor que circula por él. ¿Pero del vapor de qué sustancia? Por lo general, esa sustancia es un refrigerante. Más adelante veremos con más detalle los refrigerantes. Muy bien, continuemos. Una vez que el vapor sale del compresor a alta presión y alta temperatura, entra al condensador. ¿Pero de qué se encarga el condensador? El condensador se encarga de eliminar el calor de nuestro vapor. Obsérvese acá, el calor sale al ambiente. ¿Pero por qué sale al ambiente? Por lo que ya te mencioné. Recuerda que el vapor que se encuentra acá en el condensador se encuentra a una temperatura mayor o por encima de la temperatura ambiente, y ya sabemos que el calor fluye de forma natural desde una temperatura mayor a una temperatura menor, ¿correcto? Es por ello que, por ejemplo, detrás de las neveras se percibe caliente, porque por lo general es allí donde se ubica el condensador. En el condensador, nuestra sustancia pasa de la fase gaseosa, de vapor sobrecalentado, a la fase líquida. Y una vez que se tiene acá en estado líquido, entra este elemento. Este es un elemento de expansión. ¿Pero cuál es el papel del elemento de expansión? El papel del elemento de expansión es controlar el paso de refrigerante por nuestro circuito y además algo muy pero muy importante. Atención, el elemento de expansión disminuye la presión drásticamente y justamente esta disminución de presión drástica conlleva a una disminución de la temperatura de nuestro refrigerante. Repito, ya que es muy importante, en el elemento de expansión la presión cae drásticamente y también lo hace la temperatura. Entre los elementos de expansión tenemos, por ejemplo, una válvula de expansión, que es la que se observa acá dibujada. Observa acá la válvula de expansión. Pero también tenemos tubos capilares. Un tubo capilar es aquel cuyo diámetro es bastante pequeño, comparado con el diámetro del resto de las tuberías. También entre los elementos de expansión encontramos válvulas electrónicas y otros elementos más.
Por lo general nosotros estaremos trabajando con válvulas de expansión, esta que está acá, y con tubos capilares. Genial, continuemos. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo sale la sustancia acá después del elemento de expansión? Sale siempre en forma de mezcla, en forma de líquido y vapor, entrando en esta condición al evaporador. Pero ¿cuál es el papel del evaporador? El evaporador se encarga de extraer el calor del medio que va a ser enfriado, bien sea una habitación, una heladera, etc. Observa acá en la figura, en el evaporador entra calor, obsérvese acá, pero ¿de dónde sale este calor que está entrando al evaporador? Sale, por ejemplo, de la habitación de tu casa, si tienes un aire acondicionado. Sale del interior de tu vehículo, si tienes el aire acondicionado encendido. Sale de los alimentos, si se trata de una nevera. Al introducir los alimentos en el congelador, justamente estos alimentos se enfrían porque pierden calor. Pero ¿dónde va a parar ese calor? Ese calor va a parar al evaporador. Y ojo, un dato muy importante. Recuerda que al evaporador entra la sustancia en el estado de mezcla. Mezcla del líquido y vapor. Pero al recibir justamente este calor, el líquido contenido en la mezcla se transforma totalmente al estado gaseoso, de tal forma que la sustancia abandona el evaporador en el estado gaseoso, por lo general vapor saturado. En resumen, los ciclos de refrigeración tienen 4 componentes: el compresor, que se encarga de elevar la presión y la temperatura; el condensador, que se encarga de eliminar el calor de la sustancia, y este calor por lo general va a parar al ambiente; el elemento de expansión, que por lo general será una válvula de expansión o un tubo capilar; y finalmente el evaporador, que justamente acá en el evaporador es donde ocurre la magia, es donde ocurre justamente lo que deseamos, que es enfriar el espacio que requerimos, bien sea una habitación, un congelador, una heladera, etcétera. Y siempre recuerda que el compresor trabaja con la sustancia en estado gaseoso. Por tal razón, recibe la sustancia acá en el estado de vapor saturado, por lo general, le eleva la presión y la temperatura y sale acá en el estado de vapor sobrecalentado. Luego, justamente en el condensador, al extraerle calor a la sustancia, esta pasa del estado gaseoso al estado líquido. Acá sale en estado líquido, entrando así al elemento de expansión, que repito, por lo general será una válvula de expansión o un tubo capilar, que transforma nuestro líquido al estado de mezcla de líquido y vapor. Y finalmente en el evaporador, cuando nuestra sustancia recibe el calor del medio que queremos enfriar, el líquido que se encuentra en esta mezcla se transforma totalmente al estado gaseoso. Excelente, pero para fijar mejor esta idea, vamos a comparar esta representación termodinámica con los equipos que a mi juicio considero serán más familiares para ti. Comencemos con el primero de ellos. Observa acá un aire acondicionado doméstico, el mismo que utilizas en tu habitación. ¿Dónde está el compresor? Acá, obsérvalo acá. Al compresor hay que entregarle energía, es decir, conectarlo a la corriente para que nuestro aire acondicionado pueda funcionar. Ahora bien, ya sabemos que de nuestro compresor sale la sustancia en el estado de vapor sobrecalentado, y justamente en el condensador es donde se elimina el calor de nuestra sustancia. Ese calor va a parar al ambiente. Es por eso que cuando nos paramos detrás de nuestro aire acondicionado sentimos notablemente el calor que se expulsa. Posteriormente la sustancia sale en estado líquido acá para entrar a la válvula de expansión. Luego de la válvula de expansión sale en el estado de mezcla líquido y vapor. Pero al recibir el calor que estamos retirando de nuestra habitación, el líquido contenido acá en esta mezcla se transforma al estado gaseoso, saliendo acá, por lo general, en el estado de vapor saturado o un poco sobrecalentado, entrando de nuevo a nuestro compresor. Recuerda que nuestro compresor es el encargado de elevar tanto la presión como la temperatura de nuestra sustancia. Continuemos analizando otro equipo de uso común. Ahora se visualiza el aire acondicionado de un vehículo. ¿Cómo funciona este aire acondicionado? Bajo exactamente el mismo principio. Acá tenemos un tipo de compresor, obsérvalo acá. ¿Qué hace nuestro compresor?
elevar tanto la presión como la temperatura de nuestro refrigerante, enviándolo siempre al condensador. ¿Y qué ocurre en el condensador? Se retira ese calor que va a parar al ambiente. Pero cuando sale nuestra sustancia del condensador, se encuentra en líquido, en el estado líquido, y va a parar siempre a una válvula de expansión. Luego de la válvula de expansión, sale en el estado de mezcla y es enviado al evaporador. Y justamente en el evaporador es donde se retira el calor del interior de nuestro vehículo. Pero justamente como nuestro refrigerante que se encuentra en el estado de mezcla recibe este calor, el líquido hierve y se transforma en el estado gaseoso, saliendo del evaporador en el estado de vapor saturado, regresando de nuevo a nuestro compresor para repetir el ciclo. Excelente. Avancemos. Ahora visualizamos uno de los equipos más comunes y que la mayoría de nosotros conocemos. Se trata de la nevera. En algunos países le llaman heladera, etcétera. Todo dependerá de tu país. Pero al visualizar esta figura, estoy seguro que sabes de qué equipo se trata. Muy bien, ¿cómo funciona nuestra nevera? Nuestra nevera funciona de la siguiente manera. El compresor, obsérvalo acá abajo, mira, acá tenemos el compresor, es conectado a la electricidad para entregarle cierta potencia. Pero ¿para qué le entregamos potencia al compresor? Para que él mismo pueda comprimir nuestra sustancia, la cual es un refrigerante, y elevarle tanto la presión como la temperatura, enviándolo al condensador, que se encuentra por lo general detrás de nuestra nevera. Y cuando nos acercamos detrás de una nevera, ¿qué percibimos? Percibimos calor. Este calor, como es caliente, lo voy a denotar como Q sub C. Ese calor va a parar al ambiente. Y recuerda, este calor fluye de forma natural del condensador al ambiente. ¿Por qué? Porque justamente en el condensador se encuentra una temperatura mayor que la temperatura ambiente. En las neveras se encuentra un elemento acá adicional, de nombre filtro. Este filtro se encarga de eliminar las impurezas de nuestra sustancia y también de eliminar la humedad que pueda contener nuestro refrigerante. Y una vez que sale del filtro, entra a este tubo. Este tubo que parece un resorte, pero ojo, no es un resorte. Se trata del tubo capilar. Míralo acá en la representación. Un tubo capilar no es más que un tubo de un diámetro muy, pero muy pequeño comparado con el resto de las tuberías, ¿correcto? ¿Y qué va a ocurrir en nuestro tubo capilar? Nuestra sustancia se va a expandir, pasando del estado líquido al estado de mezcla. Y en el estado de mezcla sube por acá, por esta tubería amarilla. ¿Entrando a dónde? Al evaporador. Observa acá el evaporador que se encuentra justamente en nuestro freezer, en nuestro congelador. ¿Y qué va a suceder acá en la parte superior de la nevera? Pues este evaporador va a absorber el calor de los alimentos o del agua o de cualquier cosa que necesites refrigerar. Y justamente como nuestra sustancia recibe este calor, el líquido contenido en la mezcla se transforma al estado gaseoso, saliendo por acá en el estado de vapor saturado por esta línea verde, entrando de nuevo a nuestro compresor, que se encargará por supuesto de repetir el ciclo, elevando de nuevo la presión y la temperatura. Genial. Avancemos. Finalmente vamos a analizar una bomba de calor, mejor conocida como la calefacción. Quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿el ciclo que hemos venido analizando también se llama bomba de calor? La respuesta es sí. Lo único que en este ciclo nos interesa es calentar, no enfriar. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando en el ambiente, obsérvalo acá, en el ambiente se encuentra más frío que el interior de nuestra casa, por ejemplo, en invierno. Vamos a suponer que la temperatura ambiente alcanzada es de menos 4 grados centígrados, por ejemplo, una temperatura bastante fría, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a querer calentar nuestra casa. Para ello se utiliza exactamente el mismo ciclo, obsérvalo acá. Pero vamos a comenzar desde acá, desde el evaporador. Observa la representación acá, es exactamente la misma. ¿Qué ocurre en el evaporador? Se extrae el calor del medio frío. Bueno, eso mismo está sucediendo. Estoy extrayendo calor de un medio frío, ¿correcto? Y cuando este calor entra al evaporador, hace que nuestra sustancia salga en el estado de vapor saturado, ¿correcto? Acá, a la entrada del compresor. Por supuesto, también se tiene un compresor al cual hay que suministrarle cierta potencia, que por lo general es una potencia eléctrica,
para comprimir nuestra sustancia, para elevarle tanto la presión como la temperatura, de tal forma que por acá sale en el estado de vapor sobrecalentado, sale caliente, entrando justamente a nuestro condensador. Pero ya sabemos que en el condensador se expulsa el calor, ¿correcto? Tal como se visualiza acá en el dibujo, obsérvalo. Ahora bien, este es el objetivo, este calor, porque este calor es el que se utiliza para calentar nuestra casa y sentir el ambiente con cierto confort. Luego la sustancia sale del condensador en el estado líquido, obsérvalo acá, en el estado líquido, entrando a la válvula de expansión. Y de la válvula de expansión ya sabemos que nuestra sustancia, que por lo general es un refrigerante, sale en el estado de mezcla, para entrar al evaporador y repetir el ciclo. Y así, con esta representación, puedes visualizar que se utiliza exactamente el mismo ciclo, míralo acá, tanto para un ejercicio de refrigeración como para un ejercicio de una bomba de calor. Exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando estamos refrigerando necesitamos conocer qué potencia debo entregar para poder extraer calor de algún medio, ¿correcto? Esto es lo que a mí me interesa cuando utilizo este ciclo para enfriar, como un ciclo de refrigeración. Mientras que por otro lado, cuando lo utilizo como una bomba de calor, necesito conocer qué potencia debe consumir mi compresor de tal forma que yo pueda obtener este calor, este que está acá, este calor caliente. Q sub C es calor caliente y Q sub F es calor frío, para distinguirlos. En conclusión, el objetivo cuando este ciclo se utiliza para refrigerar es extraer justamente este calor, el calor frío. Pero cuando este ciclo se utiliza para calentar, es decir, como una bomba de calor, nuestro objetivo es conocer este calor caliente que sale del condensador. Ahora bien, fijemos nuestra atención sobre la sustancia de trabajo en los ciclos de refrigeración, es decir, la sustancia que circula por acá, por la zona verde, en el estado de vapor saturado, entra al compresor y luego sale la misma sustancia pero en el estado de vapor sobrecalentado. Pierde calor en el condensador y sale como líquido saturado, entrando al elemento de expansión, en este caso una válvula de expansión, para salir en el estado de mezcla y cerrar el ciclo absorbiendo calor del medio que queremos enfriar en el evaporador. ¿Con qué sustancia estaremos trabajando en los ciclos de refrigeración? Veamos. Las sustancias de trabajo en los ciclos de refrigeración toman el nombre de refrigerantes. Puede ser el agua o el aire inclusive. Sin embargo, esto dependerá de la aplicación. Por ejemplo, ¿se podrá utilizar agua como refrigerante en una nevera? Observa el ciclo. Las temperaturas que se alcanzan en el congelador de una nevera, por lo general, se encuentran por debajo de cero, como por ejemplo, menos 2 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, etc. Pero ojo, sabemos que el agua a 0 grados centígrados y a presión atmosférica se congela, ¿correcto? Es decir, pasa al estado sólido, se convierte en hielo. Y si se encuentra en el estado sólido, no podrá circular por nuestro circuito, porque al llegar acá al evaporador y congelarse, obstruirá el mismo, se convertirá en hielo, porque repito, a los 0 grados centígrados el agua se congela. Por lo tanto, necesitamos otra sustancia que a bajas temperaturas, como por ejemplo menos 5 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, no se congele y se encuentre aún en estado líquido o gaseoso, de tal forma que pueda circular por nuestro circuito. Pero ¿existirán este tipo de sustancias? Por supuesto. Observa, entre los primeros refrigerantes que se utilizaron se encuentran el amoníaco. El amoníaco es capaz de trabajar a temperaturas de aproximadamente menos 34 grados centígrados, una temperatura bastante baja, y por su bajo costo de obtención y alto rendimiento era uno de los preferidos en los sistemas de refrigeración. Pero ojo, ¿se podrá utilizar domésticamente, por ejemplo, en aires acondicionados o en neveras? No. Pero ¿por qué no? Porque cuando existe una fuga de este tipo de gas es altamente peligroso por su toxicidad para los seres humanos. Por tal razón, su uso doméstico se prohibió. Y para solucionar esta situación se pasó a una primera generación de refrigerantes, los llamados CFC. ¿Pero qué significa CFC? Cloro, flúor y carbono. Entre ellos se encuentran el R11, el R12 y el R502 y por supuesto otros más. Este primer grupo de refrigerantes resolvió la situación de la toxicidad, pero debido al contenido de cloro,
afectaba gravemente la capa de ozono. Y justamente para corregir esta situación, se creó una segunda generación de refrigerantes, los llamados HCFC. ¿Pero qué significa HCFC? Hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el R22, el R123, el R124 y otros más. Esta segunda generación de refrigerantes disminuyó el impacto a la capa de ozono, pero sin embargo, como también contenían cloro, continuaban afectando de menor manera la capa de ozono, por lo que se creó una tercera generación de refrigerantes, y son los que normalmente se utilizan hoy en día, son llamados refrigerantes ecológicos. Obsérvese que este tercer grupo, los HFC, HFC significa hidrógeno, flúor y carbono, tienen ausencia de cloro, por lo tanto no afectan la capa de ozono. Entre ellos encontramos el refrigerante R134A, el refrigerante R23, el refrigerante R600A, y entre este tercer grupo los más utilizados hoy día es el refrigerante R134A, que puede trabajar a temperaturas de aproximadamente menos 26 grados centígrados, temperatura bastante bajas. Sin embargo, este último refrigerante R600A posee propiedades termodinámicas mejores que el R134A, por lo que se ha preferido en muchas de las aplicaciones domésticas. Sin embargo, el uso de estos dos refrigerantes a nivel doméstico, repito, es el más utilizado, porque no es tóxico y tampoco afectan la capa de ozono. Genial, continuemos. A continuación voy a explicar un aspecto que por lo general no se menciona en las clases de termodinámica en cuanto a refrigeración, pero lo considero de vital importancia para que conozcas más de cerca cómo funcionan este tipo de equipos, y así cuando estemos resolviendo los ejercicios te sientas más familiarizada o familiarizado y no realices cálculos en el aire, sino que sientas pleno dominio sobre los que estaremos analizando. En esta representación he colocado todo el sistema de una nevera. Por ejemplo, el evaporador, que viene acá en forma de serpentín. Imagina que estiré esta tubería y me quedó esta, obsérvala acá, este es el evaporador. Pero luego del evaporador viene el compresor a través de esta línea verde. Obsérvese acá, acá está la línea verde y observamos el compresor. Luego del compresor sale al condensador, pero el condensador también está acá en forma de serpentín, ¿correcto? Imagina que tomé esta tubería y la estiré, la coloqué en línea recta. Por ello es que visualizas acá el condensador, mira, en esta zona. Luego del condensador viene el filtro. Vamos a detenernos un poco en este filtro para que lo visualices por dentro, este filtro, y sepas cómo funciona. Este filtro se llama filtro deshidratador y el mismo contiene sílica, unas pequeñas esferas. ¿Cuál es el papel del filtro? El papel del filtro es eliminar las impurezas que contengan nuestro refrigerante. ¿Y cuál es el papel de la sílica? Recuerda que la sílica se utiliza para absorber humedad. Es posible que nuestro refrigerante contenga cierta cantidad de humedad, pues esta humedad de existir la vamos a capturar justamente acá, en el filtro con esta sílica. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿por qué queremos capturar la humedad que exista en nuestro refrigerante? Porque si existe humedad, esta puede llegar a congelarse. Y si se congela, puede obstruir la tubería. Recuerda que inmediatamente después del filtro viene el tubo capilar. Mira el tubo capilar acá. El tubo capilar tiene un diámetro muy pero muy pequeño. Este diámetro es pequeño. Y justamente por ser pequeño se puede obstruir fácilmente con cualquier impureza o con agua que se congele. Y tú dirás, pero profesor, ¿no estamos utilizando refrigerante? Sí. Pero si esta tubería llega a contener algo de aire, recuerda que el aire atmosférico contiene humedad. Y esta humedad se puede congelar obstruyendo nuestra tubería, pero no hay problema. Por ello se coloca este filtro deshidratador, para capturar la humedad que puede existir en nuestro refrigerante. Y finalmente, al salir del tubo capilar, nos movemos por la línea amarilla para entrar al evaporador. Acá está la línea amarilla, para entrar justamente al evaporador. Muy bien, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad, todo este sistema, la tubería del condensador, del evaporador y las tuberías que conectan estos componentes, no debe existir fuga en ningún sitio de la tubería. No debe existir ningún agujero, ¿correcto? Porque, ¿qué sucede si existe una fuga? Pues nuestro sistema no va a funcionar adecuadamente. Muy bien. Procedamos a cargar de refrigerante nuestro sistema. Lo primero que se hace es utilizar este juego de manómetros. Estos manómetros pueden venir en escala de PSI o en escala de milímetros de mercurio, etc.
y además suelen contener en la parte interna escala de colores, por ejemplo amarillo, rojo, verde, diferentes escalas correspondientes a los diferentes refrigerantes. Recuerda que dependiendo de la sustancia se puede obtener cierta presión. Y este juego de manómetros consiste exactamente en dos, en un manómetro de baja presión, por lo general azul, y un manómetro de alta presión, por lo general rojo. ¿Pero por qué de baja y alta? Recuerda que nuestro ciclo se divide en una zona de baja presión y otra de alta presión. ¿Cuál será la zona de baja presión? La que se encuentra después del tubo capilar. Desde acá, después del elemento de expansión. Toda esta zona es exactamente de baja presión, ¿correcto? ¿Y cuál es la zona de alta presión? La que se encuentra después del compresor. Recuerda que el compresor justamente se encarga de elevar la presión y la temperatura de la sustancia. Por lo tanto, toda esta zona, justamente antes de entrar al tubo capilar, es la zona de alta presión. De tal forma que se puede decir que el elemento de expansión divide nuestro circuito en una zona de baja presión y en una zona de alta presión. Ahora bien, estos manómetros tienen tres entradas, una entrada azul, una entrada en el centro amarilla y una entrada roja. Y además contiene dos válvulas, esta válvula azul y esta válvula roja. Obsérvese que si la válvula azul se abre, permitirá la entrada de la sustancia por acá, mira, por acá. Si se apertura la válvula azul, pero si se cierra, se vuelve a bloquear este paso. Lo mismo sucede con la roja. Si se apertura la válvula roja, permitirá el paso de sustancia por acá, mira. Permite el paso de sustancia por esta zona, hasta llegar al manómetro de alta presión y medir la presión. Pero si se cierra la válvula roja, volverá a bloquear este agujero. Muy bien, antes de cargar nuestro sistema de un refrigerante, se debe realizar un vacío. Y para llevar a cabo este vacío se utiliza justamente una bomba de vacío, que succionará por acá y expulsará por acá la sustancia. Pero ¿por qué queremos crear un vacío? Porque se quiere extraer todo el aire que exista en la tubería. Porque por supuesto esta tubería en algún momento estuvo abierta, bien sea para corregir alguna fuga o cambiar el compresor o cambiar el filtro, estuvo expuesta a la atmósfera. Por lo tanto es lógico pensar que dentro de ella inicialmente exista aire, pero justamente ese aire se debe extraer. ¿Y cómo se extrae? Con una bomba de vacío. Observa, se colocan dos mangueras, la manguera azul y la manguera amarilla. Observa que la manguera amarilla está conectada a la bomba de vacío y a la entrada amarilla de los manómetros, mientras que la manguera azul está conectada a la tubería o válvula de servicio del compresor. El compresor tiene tres válvulas, esta válvula que es la que conecta la zona de baja presión, esta válvula que es la que conecta la zona de alta presión y una tercera válvula que es una válvula de servicio que se utiliza para realizar vacío o para cargar el refrigerante a nuestro sistema. Ahora bien, una vez que se colocan ambas mangueras, se procede a aperturar esta válvula azul. La vamos a aperturar. Observa, vamos a hacer la simulación. Aperturamos la válvula azul, mira. La aperturamos, la abrimos. Y una vez que se ha abierto la válvula azul, se enciende la de vacío. Se enciende, se prende. Y cuando se prende, comenzará a succionar por acá aire. El aire que se encuentra en nuestra tubería. Observa, el aire saldrá por aquí, bajará por la manguera azul, entrará por aquí el aire, mira, pasará por aquí, observa, pasa por aquí, y va a salir por la manguera amarilla, mira. Por acá fluye el aire, mira, y se comienza a expulsar al ambiente. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cómo sabemos que nuestro sistema efectivamente está realizando el vacío? Ah, muy bien, por lo siguiente, pon mucha, pero mucha atención, porque esta aguja naranja del manómetro de baja presión, que es el que estamos utilizando porque aperturamos la llave azul, comenzará a caer hacia la zona negativa, por ejemplo, hacia menos 30 milímetros de mercurio, por ejemplo. ¿Y por qué comienza a caer hacia abajo, por debajo de cero? Porque se está realizando un vacío. Recuerda que cuando las presiones se encuentran por debajo de cero, son presiones negativas, se trata de un vacío, es decir, se está extrayendo cierta sustancia. ¿Y qué sustancia se está extrayendo? Se está extrayendo todo el aire que contenía esta tubería, porque deseamos que toda esta tubería quede vacía, que no contenga ningún vestigio de aire. Sin embargo, el poco aire que pueda quedar, que no es deseable. ¿Y por qué el aire no es deseable? Recuerda que el aire atmosférico contiene humedad, y como contiene humedad, cuando estemos trabajando en nuestro sistema de refrigeración,
Alcanzando temperaturas por debajo de 0 grados, esa agua se puede congelar y obstruir, por ejemplo, el tubo capilar. Por ello es que acá se coloca un filtro deshidratador. El filtro deshidratador se encargará de retirar la humedad del poco aire que pueda quedar dentro de la tubería. En resumen, cuando se enciende la bomba de vacío, la aguja del manómetro cae hacia la parte negativa, por ejemplo, menos 30. Por decir un ejemplo, es un número cualquiera, cae hacia menos 30. Al caer hacia menos 30, esperamos unos minutos, como por ejemplo 30 minutos, media hora, para ver si nuestra aguja se mantiene en menos 30. Porque si la aguja comienza a aumentar hacia 0, quiere decir que todavía hay aire en nuestro sistema. ¡Excelente! Y una vez que se ha realizado el vacío, es decir, se ha retirado el aire de nuestro circuito, ¿qué debemos hacer? Ahora sí podemos suministrar el refrigerante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. Obsérvalo acá. Por supuesto, antes de conectar el refrigerante, la válvula azul la debemos tener cerrada. Vamos a cerrarla de nuevo. Muy bien, acá está. Ya hemos obstruido este paso. Pero ¿por qué la hemos cerrado? Para que no entre aire por acá. Porque cuando estemos cambiando la bomba de vacío por la bombona de refrigerante, puede entrar aire por esta tubería amarilla, ¿correcto? Y justamente por esa razón se cierra la válvula azul, para no permitir la entrada de aire por aquí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo vamos a realizar la carga del refrigerante? Se toma la botella o bombona de refrigerante y se coloca, ojo, en posición vertical. No se puede colocar acostada. ¿Por qué? Porque dentro de la botella el refrigerante se encuentra en estado líquido. Por ejemplo, hasta acá, esta zona se encuentra en estado líquido, pero ocurre un fenómeno de evaporación, es decir, las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido se evaporan, formando acá la misma sustancia, el mismo refrigerante, pero en estado gaseoso. Por tal razón, la botella debe estar completamente vertical. No puede estar acostada y mucho menos colocar esta parte hacia abajo, porque si colocas esta parte hacia abajo, por la tubería puede salir líquido. No va a salir el refrigerante en estado gaseoso. Mucho cuidado con ese detalle. Observa que la bombona de refrigerante se conecta a la manguera amarilla que vamos a conectar acá. Para que nuestro refrigerante fluya desde la botella, obsérvalo acá, abrimos la válvula azul y continúe circulando el refrigerante por la manguera azul. ¿Entrando dónde? Entrando a nuestro sistema. Pero ojo, mucho cuidado, antes de aperturar la válvula azul, acá en esta conexión se debe realizar una pequeña apertura para poder extraer el aire que se encuentra en la manguera amarilla. Porque ahora en la manguera amarilla, por supuesto, existe aire. ¿Y cómo podemos extraer ese aire? O lo que es lo mismo, ¿cómo podemos purgar ese aire? Sacar el aire de la manguera amarilla. Simplemente en esta conexión la aperturamos solamente un poco hasta escuchar un sonido. El sonido es ps, ps. Es decir, ese sonido refleja la salida de cierta cantidad de refrigerante a la atmósfera. Pero justamente esto nos garantiza que la manguera amarilla esté completamente llena de refrigerante. Y ahora sí, procedemos a abrir la válvula azul. Vamos a aperturarla de nuevo, observa. La aperturamos, mira, ya la aperturé de tal forma que nuestro refrigerante entre por acá, por esta conexión, pase por acá, mira, porque abrí la válvula azul y continúe bajando por acá por la manguera azul, mira, llenando completamente nuestro sistema de refrigerante. Observa, acá se visualiza ahora completamente lleno. Vamos a quitar el refrigerante para que puedas visualizar. Ahí está vacío y ahora está lleno. Ahora bien, en este momento la pregunta lógica es, pero profesor, ¿cuánto refrigerante debo suministrar? Realmente se apertura esta válvula azul durante unos segundos, porque apenas entra cierta cantidad de refrigerante, la aguja del manómetro de baja presión aumenta hasta 90 aproximadamente. Por decir un número, aumenta hasta acá hasta 90 psi. Recuerda que psi es unidad de presión. En el argot popular se le llama libras. Vas a escuchar a los técnicos diciendo 90 libras. Pero ¿por qué dicen 90 libras y no dicen 90 psi? Por lo siguiente, recuerda que la unidad psi significa libra fuerza por pulgada cuadrada. Ya esto lo sabemos de cuando analizamos las unidades de presión, ¿correcto? Esto es lo que significa psi, una unidad inglesa de presión. Pero repito, en el argot popular solamente se dice la palabra libra. Escucharás frases como por ejemplo, el manómetro marca 90 libras.
marca 5 libras, marca 120 libras, etcétera, pero ya sabes y tú estás consciente que realmente no son libras por pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo PSI. Por eso es que estos manómetros acá en su escala se lee PSI, porque PSI es libra-fuerza por pulgada cuadrada. Muy bien, continuemos. Tal como te mencionaba, cuando apertures la válvula azul, vas a observar que la aguja del manómetro de baja presión aumenta, por ejemplo, hasta 90. Pero aumenta rápidamente, la aguja se coloca acá. En ese momento puedes cerrar tu válvula azul. En resumen, la válvula azul va a durar aperturada apenas unos segundos. Ahora bien, ¿y luego qué va a suceder? Cuando cierres la válvula azul y la aguja se encuentra acá en 90, vas a observar que sucede el siguiente fenómeno. Ojo, dependiendo del tipo de nevera, del tipo de congelador. A veces esta aguja baja rápidamente, comienza a bajar la presión, por ejemplo, hasta 5, por ejemplo. O a veces baja lentamente, pero muy lento. Por eso es que este proceso de carga se lleva tiempo. Por ejemplo, media hora, 1 hora, inclusive 2 horas. ¿Por qué? Porque hay que esperar que la aguja se estabilice. Y ojo, atención, cuando la aguja se estabiliza normalmente entre 0 y 5, entre 0 y 5 o máximo 6 PSI en el manómetro de baja presión, se considerará que el sistema ya tiene el refrigerante suficiente para funcionar. Genial, continuemos. Una vez que nuestro sistema está cargado del refrigerante, recuerda que este sistema es el sistema de la nevera. Una vez que toda esta tubería está cargada de refrigerante, toda ella, ¿qué debemos hacer? Muy bien, debemos enchufar la nevera. Debemos conectarla a la electricidad. Pero ¿para qué la debemos conectar? Para entregarle potencia a nuestro compresor y el sistema comience a funcionar. Y una vez que comienza a funcionar, ¿qué sucede? Sucede esto. El refrigerante 134A comienza a circular por todo el circuito. Y acá he colocado solamente algunos valores de ejemplo. Ojo, son únicamente algunos valores de ejemplo. Acá a la entrada del compresor en 1, fija tu atención acá en 1, recuerda que acá tenemos vapor saturado. Por ejemplo, ese vapor se puede encontrar a 20 PSI. ¿Qué va a hacer el compresor? El compresor va a elevar la presión, va a aumentarla. Mira, la aumenta, por ejemplo, hasta 135 PSI. Recuerda que PSI-A significa presiones absolutas. ¿Y por qué estoy colocando presiones absolutas? Porque las tablas termodinámicas, cuando vayamos a la tabla del refrigerante R134A, todas las presiones son presiones absolutas. Te recuerdo que PSI significa libra-fuerza por pulgada cuadrada, pero PSI-A, cuando le veas agregada la letra A, significa que es una presión absoluta. Recuerda que la presión absoluta no es más que la presión manométrica más la presión atmosférica. Pero cuando veas PSI y en vez de ver una letra A, veas una letra G, así, PSI G, esto significa que es la presión manométrica, únicamente la presión que mide el manómetro. Por ejemplo, el manómetro de baja, la presión en la zona de baja presión puede medir 6 PSI. Pero ¿cuánto vale la presión atmosférica en el sistema inglés? Vale 14,7 PSI. Cuando realizas la sumatoria, 14,7 más 6 te da 20,7. 20,7 es la presión absoluta. Muy bien, mucho cuidado con este detalle. Y recuerda que el vapor saturado que entra acá en 1 al compresor sale siempre en el estado de vapor sobrecalentado, por supuesto a una más alta presión. Luego entra al condensador. ¿Y qué ocurre en el condensador? En el condensador pierde calor. Ese calor va a parar al ambiente y cambia el estado del refrigerante del estado gaseoso en 2 al estado líquido en 3. Finalmente entra a la válvula de expansión o tubo capilar. En este caso en la nevera se utiliza un tubo capilar, de tal forma que la sustancia pasa del estado de líquido al estado de mezcla, líquido y vapor. Y ojo, esta caída abrupta de presión ocurre en el elemento de expansión, bien sea en la válvula o en el tubo capilar. La presión cae de 135 PSI-A a 20 PSI-A, observa. Es una caída abrupta. Esa caída extrema de presión también refleja una caída de temperatura. Por ejemplo, esta mezcla puede estar a menos 18 grados centígrados. Y lógicamente, al recibir calor, el líquido que se encuentra en la mezcla líquido-vapor se transforma en vapor, saliendo acá en el estado de vapor saturado.
Esto es únicamente un ejemplo de lo que puede suceder dentro de una nevera cuando se enciende el compresor. Y ojo, atención al siguiente detalle. Recuerda que los condensadores y los evaporadores son intercambiadores de calor. El condensador intercambia calor con el ambiente, entregándole calor al ambiente, y el evaporador intercambia calor con el medio a enfriar, absorbiendo el calor del medio a enfriar. Tanto el condensador como el evaporador son intercambiadores de calor. ¿Y qué sucede en los intercambiadores de calor? Que estos siempre trabajan a presión constante. Por ejemplo, fíjate atención en el condensador. Entramos con una presión de 135 psi y salimos con la misma presión. Porque claro, los intercambiadores de calor trabajan a presión constante. Igual en el evaporador. Entramos con 20 psi y salimos también con 20 psi. Lo único que ocurre es un cambio de fase, eso sí ocurre. En el condensador pasamos del estado gaseoso al estado líquido, mientras que en el evaporador pasamos del estado de mezcla al estado de vapor saturado o quizás vapor un poco sobrecalentado. En cambio, estos componentes, el compresor y la válvula de expansión o tubo capilar, son los encargados de aumentar y disminuir la presión. El compresor aumenta la presión. Mira, aumenta desde 20 a 135. Los compresores siempre aumentan la presión y por lo tanto también aumentan la temperatura, mientras que los elementos de expansión hacen exactamente lo contrario, disminuyen la presión. Por ejemplo, la disminuyen de 135 psi a 20 psi. Y finalmente, un dato muy pero muy importante, la presión más baja, que ya sabemos que ocurre después de la válvula de expansión, acá en el evaporador, acá es donde tenemos la presión más baja, siempre debe ser mayor que la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica en el sistema inglés? 14,7 psi. Este es el valor de la presión atmosférica absoluta en el sistema inglés. ¿Por qué la presión más baja de nuestro ciclo de refrigeración debe ser mayor que la presión atmosférica? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque cuando existe alguna fuga, como por ejemplo aquí en el evaporador, como la presión interna es mayor que la presión atmosférica, el refrigerante va a salir. Y va a ser fácil detectar la fuga. Va a salir. Repito, ¿por qué va a salir? Porque la presión interna es mayor que la presión atmosférica. De allí la importancia de esta conclusión. Mucho cuidado con este detalle. ¿Qué ocurriría si la presión de trabajo es menor que la presión atmosférica y ocurre una fuga? Aquí hay una fuga, hay un corte. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a entrar aire. Porque si la presión de afuera, la presión externa, la atmosférica, es mayor que la presión del refrigerante, va a entrar aire. ¿Y nosotros deseamos que entre aire a nuestro sistema? No, porque el aire contiene humedad. Y por supuesto, esa agua contenida en el aire se va a congelar. Y lógicamente va a obstruir nuestro sistema. Muy bien, finalicemos este video recordando que nuestro ciclo de refrigeración tiene doble uso. El mismo ciclo, exactamente el mismo ciclo que utiliza refrigerante, por ejemplo R134A, tiene doble uso. Un primer uso es enfriar algún medio, por ejemplo el congelador de nuestra nevera. Queremos que el agua se congele, queremos tener hielo, queremos que nuestros alimentos se conserven, o quizás algún remedio, etcétera, que debe estar a baja temperatura. Ese es el primer uso de nuestro ciclo de refrigeración. Obsérvalo acá. Cuando funciona en el modo de refrigeración, debemos conocer cuánta potencia debo entregar al compresor para poder extraer el calor de mis alimentos. ¿Y cuál es el segundo uso de este mismo ciclo? El de calentar algún espacio, como por ejemplo calentar el interior de una casa. En este caso funciona como una calefacción. El espacio frío ahora es el ambiente externo. Por ejemplo, estamos en invierno. Retiramos frío de acá del ambiente frío, utilizamos por supuesto la misma sustancia de trabajo, todo es exactamente idéntico, los mismos componentes, compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión, etcétera. Pero ahora nuestro objetivo es este, míralo. Queremos saber cuánta potencia consume nuestro compresor acá para poder lograr obtener el calor que expulsa el condensador. Este es el calor que queremos usar para calentar nuestra casa y sentirnos en confort. ¡Genial! No te pierdas nuestro próximo video de los ciclos de refrigeración, donde estaremos viendo en detalle el comportamiento de este ciclo. Veremos los aspectos termodinámicos, es decir, cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios en cuanto a cálculos de entalpías, cómo vamos a calcular esta potencia, cómo vamos a calcular estos calores, etcétera. No te lo pierdas.
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.